bombazo para Claudia Sheinbaum y López Obrador. Por más que lo negaron, por más que escondieron, hoy los entierra el hombre que pudo ser su salvación quizá en otro momento. El hombre que esperaban ellos quizá tenerlo de aliado porque de pronto le han dado obra pública. Algunos medios acusan que es el empresario consentido de la 4T. Él se defiende en una conferencia de prensa y aclara varios puntos. Y lo principal, marca un deslinde muy estratégico en favor de sus empresas, sin ser violento contra López Obrador, pero deja entrever cosas que hoy no le han caído bien a la 4T. Carlos Slim declara que la línea 12 se cayó por falta de mantenimiento. Así, a raja de tabla, sin matices, incluso deslindándose con un análisis no así de seco, sino con todavía argumentos como el de que, bueno, el origen no es el problema, que se construyó bien, pero que, bueno, la falta de estar dando previsiones y mantenimientos por el mismo desgaste, los temblores que ocurrieron, los hundimientos en la ciudad, pero bueno, la falta de mantenimiento finalmente es la que hace que la línea 12 se colapse y provoque estas pérdidas de vida. Claudia Sheinbaum, de verdad muero por escuchar la respuesta que va a dar. Porque recordemos que sancionó a la propia empresa que ella contrató, que además es una de las más prestigiosas del mundo. Claudia Sheinbaum pensaba que esta empresa le iba a entregar un dictamen en el que dijera que lo construyó mal Marcelo Ebrard y Carlos Slim. Y finalmente lo que está a la luz es que el mantenimiento es el decisivo para este colapso. Y así lo decía el dictamen realmente, aunque Claudia Sheinbaum lo intentara ocultar. ¿Pero qué va a decir ahorita frente a Carlos Slim? Es que no es lo mismo que se voltee Claudia Sheinbaum y se ponga majadera y se ponga a negar cosas de alguien X particular en este planeta. Pero de Carlos Slim, ya quiero ver cómo se va a poner. Se va a poner, de verdad agarrará los guantes y le va a contestar masivamente y fuerte a Carlos Slim. Carlos Slim sabe perfectamente lo que dijo y que apunta a la candidata de López Obrador. Esto es un hervidero, que Carlos Slim señale la caída por mantenimiento es de verdad una fractura brutal que le pega a Claudia a unas semanas de iniciar la campaña formal. Quédese, vamos a hacer un video rápido para comentar y les voy a poner el audio de cómo declara esto Carlos Slim. ¿Cómo están, amigos? Otro podcast, y a propósito de la conferencia de prensa que dio Carlos Slim, les dije que va a dar mucho de qué hablar Carlos Slim toda la semana. En la mañana platicábamos sobre primero los antecedentes, cómo contesta. Muchos me han escrito sancionándome que yo defienda a Slim. Muchos me han dicho, oye, te viste muy imparcial con Slim. Otros me han dicho, exacto, así debe de ser. A algunos no les gusta lo que dije Slim, algunos otros odian a Slim, otros aplauden a Slim, en fin, de eso se trata esto, de que cada uno genere su propia opinión y no nos crea a nosotros al 100%. Yo di la opinión personal mía y lo dejé muy claro, pero los antecedentes ahí están y di varios antecedentes importantes de la conferencia, los históricos y me gusta esto que está ocurriendo porque al final de cuentas un empresario tan importante para el mundo, no nomás para México, de pronto se puso transparente, que de por sí lo hace, Uno, si revisa el canal de Carlos Slim, da una conferencia así cada año. Y ahí están en sus redes sociales. Tocaba la de este año a propósito de que lo han estado golpeando
o mejor dicho, cuestionando sobre si es el consentido de López Obrador. Pero miren el consentido de López Obrador cómo contestó. El consentido hace señalamientos durísimos, durísimos. Y ayer fue la conferencia, en la noche Carlos Loret retoma un poco de esto en Latinus, pero hoy ya es un hervidero, ¿eh? Es un hervidero y la propia 4T reaccionando a las declaraciones de Carlos Slim, ya saben, ellos son los primeros que provocan que esto se convierta en tendencia. Vamos a escuchar cómo lo presentó Carlos Loret anoche. El más rico de México, el empresario Carlos Slim, se aventó algo muy parecido a una mañanera. Dio una conferencia de prensa que duró casi 4 horas. El acto inusual fue aprovechado por el empresario para hablar de todo y por la prensa para preguntarle de mucho. Habló de Telmex, negó que haya sido favorecido en el gobierno de López Obrador, dijo que sus empresas solo ganaron el tramo 2 del Tren Maya. Incluso habló del colapso de la línea 12 del metro que costó la vida a 27 personas. La constructora del ingeniero Slim fue parte del consorcio que hizo este tramo del metro. Yo creo que algo que dura 12 años con 900 millones de personas pasando por ella y que después de repente hay un problema, yo no lo veo como falla de origen. El más rico de México, el empresario Carlos No Slim, lo veo como falla de origen, dice. No lo veo como falla de origen, dice Carlos Slim. Wow. Brutal. No lo veo como falla de origen. Esto le pega a Claudia de una manera brutal. Colapso de la línea 12 fue por falta de mantenimiento, Carlos Slim. Carlos Slim resaltó que algo que dura 12 años, con 900 millones de personas pasando por él, y de repente hay un problema, yo no lo veo como una falla de origen. El empresario mexicano Carlos Slim descartó este lunes que el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, ocurrida el 3 de mayo del 2021, se deba a una falla de origen en la obra que él construyó. Durante su extensa conferencia ofrecida en la sede del Grupo Financiero Inbursa, en la capital, el ingeniero resaltó que la línea dorada trabajó 12 años y no le pasó nada, por lo que atribuyó el incidente a la falta de mantenimiento. Dice, en muchas cosas que se han hecho ha faltado mantenimiento. No solo en este gobierno, en varios. No solo en este lugar, en varios. Yo creo que algo que dura 12 años con 900 millones de personas pasando por él y de repente hay un problema, yo no lo veo como falla de origen, aseguró. Fíjense bien, en muchas cosas que se han hecho, se han construido, ha faltado el mantenimiento. No solo en este gobierno, en varios. No solo en este lugar, en varios. Ha faltado mantenimiento. Brutal las declaraciones de Carlos Slim. Recordemos que la tragedia ocurrió el 3 de mayo del 2021 por la noche cuando se dio una viga de un puente elevado de la línea 12 que está comprendido entre entre las estaciones Olivos y Tezonco, provocando la caída del tren con pasajeros y quedó encallado en forma B y desde entonces ha sido el símbolo de la destrucción que acompaña a Claudia Sheinbaum. La línea dorada fue inaugurada en el 2012 para conectar barrios populares del sur en el centro de la capital, pero bueno, ha tenido problemas desde su origen por muchas cuestiones. Uno, porque Marcelo Ebrard lo quería ocupar como un trampolín para campaña, para variar, y aceleró, presionó y han hecho de esa línea un desastre. Los rieles no coincidían con los trenes, que además a Carlos Slim esta parte es muy importante y lo dijo en alguna entrevista Carlos Slim, a mí no me correspondía la compra de los trenes. A mí me encargaron hacer una vía con sus tramos elevados y poner las vías, las estaciones, y a alguien más le tocó comprar los trenes. Bueno, el que compró los trenes los compró mal, Marcelo Ebrard, y los trenes no coincidían con las vías y esto ocasionó deformaciones y posibles inclusive descarrilamientos. Era un desmadre en aquel entonces. La tuvieron que cerrar
y volver por lo menos a mover un poco las vías. Y porque ya no hicieron nada, ya la tienen hecha y ya tenían los trenes. No, lo que hicieron fue mover vías para que tuviera un pequeño ajuste y no tuviera esta presión que ejercía entre las ruedas y la vía por estar, pues como si usted se comprara zapatos con medio número que no es suyo y ya vería cómo caminaría, todo apretado. Bueno, así estaba el tren en aquel entonces. Luego Mancera hace estas obras de rectificación, que no de mantenimiento, pero siguieron parchando nada más un tema que causaron. Finalmente, esa zona es muy dada a hundimientos porque, para empezar, es una zona que tiene un suelo muy, muy blando, muy arenoso. Comentan los expertos que esta falta de agua en el subsuelo ha generado asentamientos. Y luego se vino el terremoto del 2017. Eso generó sin duda una alarma. Y muchos comenzaron a cuestionar si la línea estaba bien, pues tenía visiblemente fallas en desniveles, en separación y más en este tramo. Inclusive por escrito les hicieron saber a la directora de aquel entonces, que hasta el día de hoy Claudia Sheinbaum ha protegido como si fuera su pareja. Y Serranía, la verdad es que jamás ha sido tocada. Pese a que no solamente la línea 12 tiene estos antecedentes, recordemos el choque en Observatorio y el incendio en el control central, de donde una policía se tuvo que aventar para no morir en llamas, prefirió suicidarse. Bueno, todos estos desastres de la línea 12, del metro en general, se iban acumulando, pero había por parte de los trabajadores y del sindicato la notificación de que estaba sucediendo algo, sentían ellos. De hecho, los conductores disminuían la velocidad cada vez que pasaban en este tramo porque sentían cómo se balanceaba el metro, y finalmente nunca hicieron caso. Nunca hicieron caso hasta que colapsó el 3 de mayo, cobrando vidas inocentes, que el único pecado que tenían era el de ser pobres y tener que utilizar el transporte público. Claudia Sheinbaum contrató a una de las mejores empresas en el mundo, a una de las mejores. De hecho, podría apostarles yo que es la mejor del mundo en tema de análisis de estos tipos de accidentes. Ellos se dedican a revisar esto en todo el mundo por el tema de las aseguradoras y responsabilidades. Esta empresa comienza a hacer un trabajo brutal. Claudia Sheinbaum apostaba que esto era Origen y que esto podría ser una gran oportunidad para deshacerse de Marcelo Ebrard. Y de pronto dan la primera entrega en una conferencia de prensa y no le gusta a Claudia Sheinbaum lo que empiezan a decir. Y la empresa queda muy... queda en determinada fecha a entregar ya el dictamen final, porque en aquel momento lo que hicieron fue hacer un avance. Nos dan en el diagnóstico que para ese momento ellos estaban estudiando que sí habían problemas de origen, pero que realmente el problema había sido falta de mantenimiento. Claudia Sheinbaum enloquece, ordena que desmantelen a la empresa, ordena que la empresa no entregue nada, pero la empresa, para deslindarse, le entrega un medio de comunicación el dictamen y el dictamen establece que es falta de mantenimiento. Finalmente, pero también hay unos temas comerciales, por lo que le digo, lo de los trenes y estas cosas, porque además hay varios puntos de ambos lados. Por ejemplo, con Marcelo Ebrard se crea un fideicomiso, muy interesante esto, desde el origen de la construcción del metro se creó un fideicomiso, y ese fideicomiso estaba destinado a mantenimiento.
lo que se descubre es que el fideicomiso terminó en Singapur. Y una investigación revela que el dinero estaba más de 900 millones de pesos depositados en cuentas en Singapur. Primer alerta, ¿no? Porque el dinero de mantenimiento que tenía que estar para generar un fideicomiso que generara este mantenimiento preventivo, pues nunca se dio porque el dinero se lo robaron. Otro tema muy interesante, Serranía, la que era la directora del metro, era antes la de mantenimiento, la de operación y mantenimiento del metro. ¿Por qué? Porque nunca nombraron al director de mantenimiento, nunca. Y Serranía, inclusive dentro de su nerviosismo y todas estas pendejadas que hicieron durante la tragedia, fue declarar muchas estupideces, y una de ellas fue cuando Serranía reconoció que no había director y que no lo nombró, y que entonces las funciones las estaba haciendo ella, la de mantenimiento. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Se descubre que le estaban asignando más de 5,000 millones de pesos al metro para mantenimiento. ¿Y dónde está el mantenimiento? Pues resulta que la empresa proveedora del mantenimiento, la dueña era Serranía, la directora del metro. Es decir, que la directora del metro se contrató a ella misma, a su empresa, para dar el mantenimiento que nunca se hizo. Y hasta el día de hoy la señora permanece impune, nunca la tocaron. Y la pregunta es, ¿por qué no la tocaron? Porque originalmente para el dinero de estos 5,000 millones que eran para mantenimiento, solamente utilizaron a Serranía como un prestanombres. El dinero se quedó con Claudia Sheinbaum realmente, porque no te explicas de otra manera por qué absorber y cargar con la responsabilidad y cuidar a Serranía, inclusive aislarla para que no hiciera declaraciones. Hoy Carlos Slim de verdad le mete un verdadero madrazo en el hocico a Claudia Sheinbaum y a López Obrador. Una falla de origen no es. Esto es un tema de mantenimiento. No hicieron el mantenimiento. Cada día esta línea 12 la usaban 220,000 personas, pasajeros mexicanos. Pero estuvo rodeada de polémicas desde el principio, puesto que costó más de lo previsto. Su servicio tuvo que ser suspendido en el 2014 y 2015 por numerosas fallas, y vecinos habían denunciado daños en la estructura tras el terremoto del 2017. En fin, bueno, pues ahí está Carlos Slim, hoy entierra a Claudia Sheinbaum, y es un asunto delicado lo que dijo el ingeniero. Vamos a escuchar las declaraciones que hizo en su conferencia de prensa. Vamos a ver. Trabajó 12 años y no le pasó nada. No tiene que ver, que no es una cosa de origen. Después de 900 millones de pasajeros. Ok, luego. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, ¿si piensa que, hubo algo? Yo creo que ya está algo discutido. Hubo los dictámenes, hubo el dictamen 3 que manejaba. Yo creo que en general hay muchas cosas que se han hecho en México para dar mantenimiento, no de este gobierno, de varios. No solo en ese lugar, en otros lugares que se apagan no sé qué, y pasa esta cosa, pasa la otra. Y aquí como se resolvió esto de la línea 12, fue todavía más agudo, con más exigencia, porque se aplicó el reglamento del gobierno de la ciudad después del sismo del 17, que se puso más estricta la regulación. Pero yo creo que algo que dura 12 años, con 900 millones de personas pasando por ella, y que después de repente hay un problema, yo no lo veo como falla de origen. Ahí están las declaraciones de Claudia Sheinbaum, de Carlos Slim sobre el mantenimiento que no dio Claudia Sheinbaum. Ahí están las declaraciones. Un poco accidentado el audio,
La verdad es que yo no sé por qué no han agarrado el audio. Algunos medios sí lo han logrado tener muy bien. El problema de la conferencia de ayer fue que no fue una conferencia donde se conectaran en línea el ingeniero. No, convocó a medios y los medios han capturado, pero muchos medios, pues yo no sé si no tuvieron la inteligencia de pararse y poner su micrófono cerca de la bocina donde estaba hablando el ingeniero. La verdad es que pésimo el audio de los que han estado capturando. Muy pocos, muy pocos, la verdad, nos han logrado entregar un sonido fiel de lo que ocurrió. Déjeme ver si estos amigos lo tienen mucho mejor. Déjeme revisarlo. Vamos a verlo. Trabajó 12 años y no le pasó nada. No tiene que ver, no es una cosa de origen. Después de 900 millones de pasajeros. Ok, luego. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, piensa que, hubo algo. Yo creo que ya está algo discutido. Hubo los dictámenes, hubo el dictamen 3 que manejaba. Yo creo que en general hay muchas cosas que se han hecho en México, apartado mantenimiento, no de este gobierno, de varios. No solo en ese lugar, en otros lugares que se apagan no sé qué, pasa esta cosa, pasa la otra. Y aquí como se resolvió todo de la línea 12, fue todavía más agudo, con más exigencia, porque se aplicó el reglamento del gobierno de la ciudad después del sismo del 17, que se puso más estricta la regulación. Pero yo creo que algo que dura 12 años, con 900 millones de personas pasando por ella y que después de repente hay un problema, yo no lo veo como falla de origen. Bien por Código Magenta, sí tienen muy bien el audio ellos. Bien por Código Magenta. Wow. Está muy claro. No es un problema de origen, es un problema de mantenimiento. ¿Quién es la que no dio mantenimiento? Se llama Claudia Sheinbaum. ¿Quién aspira a gobernar este país? ¿De verdad quieren que el país se caiga como se le cayó la línea 12? De verdad me preocuparía mucho que Claudia Sheinbaum estuviera de presidenta. Claudia Sheinbaum lo único que nos ha demostrado es que es una mujer fanática de López Obrador, fanática al 100%, antepone a López Obrador antes que el interés de los ciudadanos. Y prefieren ellos hacer y deshacer del erario, del servicio público, de su responsabilidad, con tal de no fallarle a López Obrador. Es brutal. Carlos Slim, bien por Carlos Slim. Ahí está la opinión del ingeniero. La línea 12 no se cayó por una falla de origen. Cierro con esta reflexión. A ver, ¿miente Carlos Slim? Aquí les voy a dejar varias preguntas interesantes. 1. ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿Le va a contestar a Carlos Slim que se equivoca? Aguas, Uy, ya quiero ver eso. ¿Se va a quedar callada? Porque si se queda callada, entonces está aceptando. Y si se pone a contestarle, aguas, si se pone a contestarle a Slim. Bastante interesante qué va a ocurrir. Luego, ¿por qué no metieron a la cárcel a Slim si en aquel entonces Claudia dijo que era una falla de origen para culpar a Marcelo Ebrard? Número 3, ¿por qué no obligaron a Carlos Slim a que pagara todo? Porque al inicio López Obrador dijo, el ingeniero se va a encargar. Y aquí lo dijimos desde el 2021, aquí lo señalamos. A ver, López Obrador no es muy preciso diciendo esto. El ingeniero se va a encargar. No nos dijo si se va a encargar significa va a reparar los daños, adquiere la responsabilidad y por eso tenemos una fianza. No. A ver, quien le pagó a las víctimas fue el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, y hasta lo que llegaron a pagar, porque ya ven el desastre que hicieron
con los familiares a la hora de darles una lana para que se quedaran callados, esa es la verdad. Pero ¿quién pagó ese dinero? No fue Carlos Slim, fue el gobierno. ¿Por qué lo pagó el gobierno? ¿Porque querían proteger a Slim? No es cierto, porque Slim los mandó al carajo. ¿Por qué López Obrador dijo el ingeniero se va a encargar, pero no dijo el ingeniero la va a reparar de a gratis? ¿Y por qué se han tardado tanto? Porque no había presupuesto, porque le han dado a cuentagotas el dinero a Carlos Slim y sí metieron a su empresa. Sí, Carlos Slim les ayudó y metieron a su empresa, pero les cobró. Y por ejemplo, ¿recuerdan toda la varilla que estaba en el aeropuerto de Texcoco que canceló López Obrador? Bueno, resulta que la andaban vendiendo, la andaban rematando, y bueno, pero de lo que lograron recuperar, mucho de ese material que desmontaron en el aeropuerto de Texcoco se lo llevaron a Carlos Slim para que con eso rehabilitara la línea 12. De ese nivel. ¿Por qué ayudar a Carlos Slim con esto? Si Carlos Slim fuera el responsable, se lavan las manos, papá, y la haces, la repones, y si no te vas a la cárcel. O sea, ese hubiera sido el papel del Estado. Y más siendo López Obrador como es. López Obrador le hubiera embarrado toda la bronca a Carlos Slim y López Obrador hubiera salido a decir, a ver, sí, pero el ingeniero ya nos se comprometió y nos va a reponer y no nos va a cobrar. O sea, no, López Obrador solamente dijo en aquel momento, el ingeniero se va a encargar. ¿Se va a encargar de qué? De hacer la obra de rehabilitación que le contrató el gobierno de la Ciudad de México porque no lo obligaron. Porque Carlos Slim les dio facilidades y buen precio. Seguramente se las dio a crédito o se la va a cobrar con el Tren Maya. A ver, y de la línea 12, de una vez inclúyelo en el presupuesto del tramo 2 que te vamos a dar del Tren Maya. Y por eso está saliendo tan caro el tramo 2 del Tren Maya. Porque de una vez le están pagando todo lo que hizo en la línea 12. Y por eso no existen documentos comprobatorios que digan que Carlos Slim cobró por la línea 12. Para que así el gobierno de la República diga que Carlos Slim la hizo de a gratis. Pero a ver, tarde o temprano se va a saber. Porque tampoco puedes construir de la nada, o sea, que alguien llegue y te regale la obra. No existe. Tendría que haber un convenio de reparatorio, porque al final de cuentas la empresa reconoce su responsabilidad en la obra y lo obliga el gobierno a cumplir. No existe eso, no existe un acta. No hay documento que muestre que el Carlos Slim es el responsable y que por eso hizo la obra de rehabilitación. Lo único que han hecho es hacer una ficción. Tú arréglala y nosotros te la pagamos y te vamos a pagar por otro lado. Y te vamos a ayudar con algo y con materiales y no sé. Y terminaron haciendo la reparación de esta línea, de este pequeño tramo de la línea 12, que al final de cuentas es lo único que hizo Carlos Slim. El resto, la famosa rehabilitación que hicieron de la línea dorada, era lo que correspondía al recurso que tenían programado para mantenimiento. Y por fin, y por primera vez, y después de estárselo robando, ya que se había caído el metro, al siguiente año, que fue en el 2022, sí aplicaron el mantenimiento, el recurso. Y fue lo que hicieron del resto de la línea, que por eso después la aperturaron. Pero ahí está la realidad. Nadie obligó a Carlos Slim a que cumpliera y nunca nos mostraron el acta, nunca nos mostraron los documentos, el convenio de reparación, nada. Ni tampoco nos han enseñado realmente cuánto costó esa reparación, cómo la hicieron, etc. ¿Por qué? Porque finalmente lo que les ayudó Carlos Slim es a parar la bronca. Yo la hago, está bien. Y López Obrador dio la orden, recordemos en aquel entonces, de que ya no hiciera declaraciones ni Claudia Sheinbaum ni nadie. Y López Obrador hizo un regreso de algo en lo que ya había avanzado la Ciudad de México, que el presidente de la República no se metiera en la administración de la Ciudad de México. A López Obrador le valió madre y al estilo del PRI de antes de López Portillo, de Echeverría, creyendo que Claudia Sheinbaum es el regente y no la gobernadora de la Ciudad de México,
le quitó el problema. Dijo, yo lo atraigo y desde hoy el problema de la línea 12 se va a ver en Palacio Nacional. Cuando el propio López Obrador y todo el perredismo abanderaron una lucha para que ya en la Ciudad de México cobrara una independencia al gobierno federal. ¿Cuál era la necesidad de López Obrador? Quitarle los reflectores, evitar que Claudia diera declaraciones y que una de esas la cagara. Esa es la verdad. Bueno, pues ahí está, ahí les dejo mi reflexión. Me voy, gracias a todos. Recuerden que tenemos hoy Contrarreloj, está buenísimo, no se lo pierdan, está buenísimo. Y más tarde, Cena de Grillos. Yo soy su amigo Miguel Quintana, nos vemos en un siguiente video. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comente el video, dele like o dislike y de verdad, gracias por sus donativos. Gracias por sus donativos, en serio. De hecho, este café me lo tomé por un donativo que dieron, no tenía nada que desayunar. Digo, ay, mira, acaba de caer algo de los donativos. Y órale, papá. Es que les cuento, en mi cuenta personal no depositan ustedes. Yo abrí una cuenta desde que abrimos el canal y esa cuenta está nomás para YouTube. Por eso me doy cuenta exactamente cuánto recibe y de ahí le pago a los muchachos. O sea, es la cuenta del canal. Y hoy cayó, dije, mira, me voy a regalar un cafecito de mis donantes, de mis donadores. Gracias, mis patrocinadores, por el cafecito. No me quedó de otra. Gracias. Nos vemos en un siguiente podcast. No se les olvide, hoy 2 programazos a las 7 y a las 9 de la noche. Gracias. Adiós.